Listo, muchísimas gracias. Nuevamente agradecer la oportunidad de esos espacios. Siempre digo que esto nos enriquece un poco porque acá uno comparte un poco de la experiencia que uno va adquiriendo en la práctica procesal, pero sin embargo esos espacios nos permite conocer también. De repente ustedes se dedican a litigar en temas de familia, en temas de procesos judiciales propiamente dicho, aquellos que de repente tienen algún proceso también en trámite personal. Espero que la información les ayude bastante porque si bien es cierto la teoría nos marca ciertos lineamientos, en la práctica a veces nos encontramos con casos que a veces nos cuestionamos mucho saber cómo se está aplicando o cómo no se están aplicando las normas, sobre todo en temas de derecho de familia. Siempre indico de que en los procesos en los que se involucran menores de edad, siempre hay un criterio que tomar en cuenta, que es esta flexibilización de las normas. Sin embargo, eso también tiene, digamos, una línea muy delgada en cuanto, por ejemplo, al ofrecimiento de medios probatorios, la propia defensa de la parte demandada, sobre todo en estos temas precisamente en aumento de alimentos, ¿no? Porque mucho se cuestiona cómo es que se valoran estos criterios para finalmente validar una demanda, declararla fundada, si es que a veces estos dos criterios no están de manera conjunta o no se han presentado, ¿no? Eso también nos lleva a pensar qué tanto nuestra parte o qué tanto nosotros podemos aportar al momento de elaborar la demanda, elaborar la contestación, o en todo caso, dado si es que el fallo pues no es tan proporcional o no responde a criterios de justicia, de equidad, poder hacer la apelación correspondiente a efectos de que el superior pues reexamine esta sentencia y ver finalmente pues si sea adecuado a los parámetros y a los criterios que se establecen. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la pensión de alimentos, el aumento de la pensión de alimentos, partiendo siempre que en temas o en todo caso esta figura jurídica del derecho de familia, la más importante tal vez en todos los procesos judiciales, es la que se lleva en mayor número de estadísticas, ¿no?, de interposición de demandas. Finalmente, esta obligación alimentaria se materializa, ¿no?, con el establecimiento del quantum alimentario. Sea que este quantum alimentario se haya establecido en vía extrajudicial, en un acuerdo conciliatorio o en un pronunciamiento judicial contenido en una resolución, que son las sentencias, ¿no? Finalmente, esto representado en el monto de la pensión de alimentos abre esta posibilidad a que esta pensión pues acompañe al alimentista, ¿no?, durante un tiempo. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y cuánto tiempo, doctora, yo tengo que esperar para poder hacer alguna variación en cuanto a la pensión de alimentos? Esa pregunta vamos a responder, obviamente, porque siempre vamos a manejar cuáles son los criterios para poder establecer una pensión de alimentos. Y hemos conversado en sesiones anteriores que en principio el código establecido tres criterios, ¿no? Las necesidades del alimentista, las posibilidades económicas del obligado y también atender las circunstancias particulares de cada caso en particular y sobre todo de las posibilidades económicas o de aquellas circunstancias que nos hacen ver la situación personal particular, sobre todo del obligado, sobre todo del llamado a atender esta obligación. ¿Por qué este cuidado? ¿Por qué esta, digamos, referencia? ¿Por qué esta atención a esta posibilidad económica? Porque, estimados colegas, compañeros, esta obligación de alimentos, a excepción de las demás obligaciones de carácter pecuniario, de carácter económico, pues sí tiene una consecuencia legal y que es muy grave y que en última ratio en el derecho penal pues estaríamos hablando frente al delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces es necesario, es importante que el juzgador vea de manera detallada, analice el caso en particular y no de repente se haga una mención literal, digamos, de lo que puede establecerse la norma o el código civil o el código de los niños, niñas y adolescentes, sino también que vaya un poco más en este principio de inmediación con las partes y pueda conocer realmente la situación del menor alimentista o del alimentista y también cuidar mucho la condición económica o las posibilidades económicas de aquel que está llamado a prestar esta pensión de alimentos. Porque, como lo repito, esta obligación de carácter patrimonial y de carácter también personal tiene un plus en comparación a otras deudas. Por ejemplo, ¿no?, en tema civil sabemos que no hay cárcel por deuda,
no, más allá de las medidas, de las acciones de manera cautelar que tú puedas realizar para poder garantizar el pago de estas obligaciones. Pero esta obligación alimentaria tiene un plus, tiene un índole un poco más severo, ¿no? Que sí se puede llegar a privar de la libertad a una persona que simplemente pues ha dejado o en todo caso ha omitido el cumplimiento de esta obligación alimentaria. Entonces, si entramos a detallar esta obligación alimentaria, nos precisa que tiene ciertas características y precisamente la he resaltado en rojo, que es lo que nos eh, permite a nosotros ver tanta diversidad para poder variar, modificar el quantum alimentario. Ya hemos conversado de que esta obligación alimentaria pues es personalísima porque no se puede transferir, no, únicamente está detallada o está delimitada por el orden sucesorio que establece la norma, sea este por un llamamiento del parentesco o sea este, por ejemplo, por el llamamiento de la ley. Cuando hablamos de parentesco tenemos el grado de consanguinidad, quienes son los llamados de manera recíproca a asistirse, y por el lado de la ley aquel vínculo que nace, por ejemplo, con el matrimonio. Entonces, esta obligación no se puede transferir, no puede, ¿sabes qué? No me pagues la pensión a mí, mejor paga a otra persona que la necesita. Entonces, no se puede hacer esta delegación de este derecho innato. Es variable porque, como todos los criterios que vamos a detallar, están siempre sujetos a una condición de temporalidad. Estimados colegas, en temas de derecho y familia, lo que nos gana a nosotros es el tiempo. El tiempo es crucial, no solamente en procesos de alimentos, sino también, sobre todo, por ejemplo, en temas de régimen de visita, en temas de tenencia, porque juega mucho este factor tan determinante. Lamentablemente, el tiempo pasa, pero la demanda o el proceso sí a veces se torna tanto lato que llegado el momento de juzgar, por ejemplo, de tener el pronunciamiento final, este ya no va a responder a las necesidades por las cuales inició la demanda originalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces tenemos pronunciamientos que llegan con mucha tardía, ¿no? Y al final no resuelve ni el conflicto por el cual se acudió a la vía jurisdiccional, ni tampoco va a atender las reales necesidades del menor alimentista o del alimentista. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo. Entonces, para lo que yo estaba necesitando en un tiempo A, ya no me va a servir mucho en un tiempo B. Entonces, se hace necesario en este lapso ver y procurar estos principios de celeridad procesal, estos principios de economía procesal, para que en efecto pues la sentencia llegue en su momento debido, llegue en su momento acordado y finalmente pues atienda el porqué, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? A veces tenemos procesos que demoran mucho y después de 3, 4, 5 años se tiene un pronunciamiento y las circunstancias por el simple hecho y natural transcurrir de los días de la vida, ya variaron. Entonces no tiene a veces razón de ser, sino que se hacen necesarios estos reajustes, estas variaciones, para que finalmente pues se atienda lo que realmente se necesitaba atender cuando se interpuso la demanda. Una característica también es recíproca, como había mencionado, por estos lazos de consanguinidad, por este vínculo de parentesco, pues hay un llamado nato, un llamado natural casi a poder atender, a coayudar al otro, a nuestro familiar de manera directa, ¿no? Y hacer una suerte de, ok, las dos personas por este vínculo, por este llamamiento de sangre, pues hay una atención casi natural. Sin embargo, con las excepciones del caso, pues a veces se hace necesario que la ley dé la formalidad e indique quiénes son los obligados ante, digamos, una no vista, ¿no? De este llamar natural, de este llamar moral de poder asistirse de manera recíproca. Es irrenunciable, siempre digo que aquellas personas que ejercen, por ejemplo, en la representación de los menores de edad, a veces dejadas llevar, digamos, o dejados llevar por rencillas personales, temas de tener posturas muy parametradas, de decir, sabes que yo no necesito el dinero y yo voy a seguir adelante, que bien es válido, bien se le puede reconocer, pero finalmente el derecho alimentario es de este pequeño que necesita y tiene el derecho reconocido de que sus dos progenitores puedan ayudar de manera conjunta a lograr un desarrollo pues integral. Y lo intransmisible obviamente también va con el tema de la irrenunciabilidad, que no se puede trasladar este derecho, ¿no? Siendo así, por ejemplo, que cuando una vez el menor alimentista no recupera, sino legalmente
ya recobre en todo caso esta capacidad civil a los 18 años, se sucede la figura de la sucesión procesal, que quiere decir que en este caso, tú que me estabas representando durante el proceso mientras yo era menor de edad, pues ahora cambiamos de lugar y yo empiezo por derecho propio pues a atender este derecho innato que me correspondía, ¿no? Entonces, fíjense que juega mucho el tiempo de lo variable con el tiempo del pasar, ¿no? De los años, del pasar de estas circunstancias. Y se suma también estas circunstancias personales que nunca hay nada definitivo, al menos en tema de familia, nunca hay nada que se pueda llamar definitivamente cosa juzgada, ¿no? Y partimos precisamente de esta premisa para poder hablar de las demás modificaciones que pueda sufrir una pensión de alimentos. Esta premisa parte de que no existe cosa juzgada en el derecho de familia, no, no existe esta inmutabilidad, que quiere decir que este pronunciamiento es sí o sí permanente, inmutable, inalterable por el tiempo y que no puede existir causa, justificación alguna que lo pueda variar. Les he compartido esta casación que muy bien habla, ¿no? de esta peculiaridad en los procesos de familia, que precisamente, o concluye en todo caso, que estos procesos siempre van a quedar abiertos y no se consideran que han concluido, ¿no? Así señalan, por ejemplo, que a diferencia de la generalidad de otros casos, de otras sentencias, sobre todo de carácter civil, ¿no? que tienen calidad de consentidas o ejecutoriadas, la recaída en un proceso de alimentos no tiene calidad de cosa juzgada, en razón de que los alimentos, por ejemplo, pueden ser sujetos a aumento, a exoneración, a cese, entre otras variaciones, según las necesidades del alimentista, ¿no? y también la capacidad del obligado, por lo que estos procesos de los cuales derivan la obligación alimentaria siempre van a permanecer abiertos y no se consideran concluidos, ¿no? La Sala Suprema insiste en que el proceso de alimentos queda abierto porque siempre se puede revisar, sea aumentando, sea disminuyendo, sea extinguiéndole. Ahora, incluso esta variación, esta revisión puede darse, ustedes van a ver cuáles son las condiciones, pueden darse incluso dentro de otros procesos generados macro, digamos, principales y como pretensiones accesorias, se puede revisar estas condiciones, sobre todo el tema de la pensión de alimentos, ¿no? Ojo, muy importante acá precisar, para aquellas personas que de repente vienen acompañándose de un acuerdo conciliatorio o de una resolución judicial y que por alguna variación en el tiempo, alguna de las condiciones que hemos precisado, pues hacen acuerdos, digamos, de manera verbal o de manera voluntaria, entre comillas, con la otra parte, y no tienen la precaución de establecer eso así en un nuevo acuerdo conciliatorio o haberlo solicitado en la vía judicial. Porque lamentablemente uno no conoce cómo es que en el tiempo A la parte demandante va a accionar y en el tiempo B cómo ella se va a sentir o cómo él se va a sentir para volver a accionar, tal vez de manera un poquito más temeraria, tal vez un poquito tratando de perjudicar a la otra parte y desconoce cualquier acuerdo, ¿no? Doctora, ¿sabe qué? Que es que hace 3 años, hace 4 años, yo quedé con ella en que la pensión la iba a bajar porque mire, yo perdí el trabajo, etcétera, etcétera. Señor, ¿hicieron un nuevo acuerdo conciliatorio? No. ¿Solicitó su reducción de pensión de alimentos? No. Caso, claro, excepcional, pero muy particular el tema de la pandemia, estimados colegas. ¿Cuántas personas se han quedado con pensiones alimenticias con ese monto? Y al día de hoy, las representantes de los menores están ejecutando, ¿no? Porque lamentablemente no salió una disposición, un decreto diciendo, ¿saben qué? Vamos a suspender las pensiones de alimentos y vamos a considerar que como todos hemos perdido el trabajo, como todos estamos en una situación de excepcional emergencia, que es el tema de esta pandemia y nadie está produciendo, en todo caso, bajo términos normales, vamos a hacer que estos papás, que estas mamás que tienen una obligación alimentaria fijada en un acuerdo conciliatorio, pues no se les cobre. Eso no ha pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la obligación alimentaria ha seguido vigente tal cual en los términos que fue pronunciada así. Entonces, al día de hoy nos encontramos tratando de responder o ponernos a mandatos ejecutivos en los cuales es claramente necesario establecerse que en ciertos periodos, pues, esta pensión de alimentos no ha sido cumplida a cabalidad, no por tal vez la voluntad de la parte, ¿no? del obligado, sino que ha habido
condiciones externas justificadas por las cuales uno puede decir, ¿sabes qué? Me he visto en la imposibilidad de pagar esta pensión. Pero lamentablemente, como les digo, no salió como para un respiro, un salvavidas. Quienes tienen un acuerdo conciliatorio, una pensión de alimentos, pues como que un respiro, o en todo caso vamos a darle un break, ¿no? En esta pandemia para que ellos no paguen su obligación alimentaria. Sin embargo, también de otro lado tenemos aquellos que siguen usando su pretexto que todavía nos encontramos en pandemia para, por ejemplo, no pagar pensiones de alimentos o en todo caso, post pandemia, no actualizarse con el pago de sus obligaciones alimentarias, ¿no? Entonces, siempre es recomendado, siempre se recomienda que cualquier modificación que obviamente se hace necesaria por el transcurso del tiempo, la plasmen en un acuerdo conciliatorio o en todo caso vean y tengan la precaución de solicitarlo en la vía correspondiente. No, doctora, es que, bueno, ella aceptaba, bajamos la pensión y así se fue manejando estos últimos 5 años. Y ahora me doy con la sorpresa que está ejecutando estos 5 años, ¿no? Por la diferencia que le debo. Entonces, tener mucha precaución con eso si es que están eh, con un proceso cercano, si es que tienen un acuerdo conciliatorio, porque esto no se puede reajustar de manera automática, ¿no? Estos no son de manera implícita, porque solamente un mandato judicial se va a reemplazar o va a quedar sin efecto por otro mandato judicial, y si hablamos de la vía extrajudicial, pues también deberá existir, ¿no?, un nuevo acuerdo conciliatorio que regule esta nueva situación. Así es que mucho cuidado, mucha atención con ello. No se dejen guiar porque, bueno, estamos actuando de buena fe. Estimados amigos, colegas, uno no sabe cómo es el actuar, ¿no?, de alguna de las partes con el transcurso del tiempo. Si bien es cierto, en un tiempo determinado pueden llevarse bien, eso no les asegura que más adelante estén sometidos o en todo caso sean sujetos a un proceso de cobro de pensiones alimenticias. Entonces, por más, finalmente, si están actuando de buena fe, ¿cuál sería el inconveniente de hacer un nuevo acuerdo conciliatorio, no? Si están actuando con transparencia, si están actuando con buenos principios, ¿no? Sin este actuar temerario, ¿cuál sería el inconveniente de, por ejemplo, suscribir un acuerdo conciliatorio si es que lo han realizado en esa vía, ¿no? Entonces, ahora, hay casos excepcionales en que ambas partes sí desean hacer esa reducción, pero hay un impedimento ahí de la norma que te establece o te exige llevar en la misma vía, en todo caso, vamos a mal llamar el mismo nivel, ya porque se entiende que el acuerdo conciliatorio tiene el mismo carácter de una sentencia, pero sin embargo, todavía se sigue sintiendo esta diferencia, ¿no? Por ejemplo, hay pensiones alimenticias que están establecidas en base a una resolución judicial o están contenidas en una resolución judicial y ambas partes desean reducirlo. Claro, excepcionalmente se encuentran casos así, pero existen. Pero ¿qué es lo que sucede? Saben que no lo pueden hacer en la vía extrajudicial, necesitan recurrir a la vía judicial, ¿no? Y bueno, hay casos excepcionales que tendrán que someterse al proceso correspondiente para poder lograr una reducción. Es así que estas características de la variabilidad en el tiempo, por ejemplo, que varía por el paso del tiempo, nos da cabida a que se abra este abanico de posibilidades a las cuales puede estar sujeta una pensión de alimentos, ¿no? El día de hoy vamos a tratar solamente del aumento de la pensión, sin embargo, es preciso indicar que, por ejemplo, también existe la reducción, el tema del prorrateo, el cambio en la forma de la prestación de los alimentos, la extinción propiamente dicha de la obligación alimentaria, ¿no? Y finalmente tenemos la exoneración. Cada una de estas figuras tendrá sus criterios particulares, ¿no?, para poder invocar este proceso, pero todas tienen un común denominador, que son estos criterios establecidos en el código, ¿no? Las necesidades del menor, las posibilidades económicas del obligado a prestar los alimentos y finalmente las circunstancias especiales de este llamado a prestar esta obligación alimentaria. Entonces ustedes pueden ver que
no solamente es aumentos, reducción, prorrateo, cambio en la forma de extinción, y dentro de todas ellas van a ver que siempre va a haber una variación en el tiempo, siempre va a haber una variación en estas condiciones especiales, ¿no? Y que hay que atenderlas, pero como les repito, siempre va a haber este común denominador que rige, cualquiera de los procesos van a regir van a ser regidos por estos criterios, ¿no? Entonces, para entrar ya a hablar del tema del proceso de reducción de alimentos, ¿no? Vamos a ver dentro de uno de ellos, pues obviamente cada uno de estos criterios ya establecidos en el 481 del Código Civil, que dice lo siguiente, ¿no? Para la fijación de los alimentos, estos se pueden regular por el juez, ¿no? En proporción a las necesidades de quien los pide y las posibilidades de quien debe darlos, atendiendo además las circunstancias personales de ambos, especialmente indica, ¿no? Aquellos que se halle sujeto el deudor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar. Ya hemos conversado en otras sesiones que, por ejemplo, esta última parte del articulado dista un poquito de las últimas modificaciones, porque si bien es cierto, acá se menciona que no hay necesidad de que haya mayor aporte en el tema de las posibilidades económicas, como en todo caso el juzgado podría, en el caso especial del aumento de alimentos, establecer o en todo caso declarar o no fundada una pretensión de esa naturaleza, ¿no? Entonces, esto ya se ha variado, ya se ha modificado un poquito y ya le permitiría en todo caso al juez tener algunos instrumentos, algunas facultades que le confiere la norma para que él pueda averiguar un poquito, inmiscuirse un poquito más, hacer una suerte de investigador. No, muchos podríamos acá tal vez cuestionar porque decir, oye, el aporte probatorio corresponde a quien alega los hechos, ¿no? Entonces, señor juez, ¿por qué usted está haciendo una especie de investigador privado de la parte demandante? ¿No? ¿Cómo es eso de que va a ahondar en todas las instituciones donde usted pueda de manera pública acceder a la información, ¿no? Poniendo tal vez en cierta desventaja, porque finalmente por aquellos principios que rigen el proceso civil, quien alega los hechos debe probarlos. Entonces, si la demandante no logra acreditar, no da el suficiente acervo probatorio, ¿por qué me pone en desventaja? Y usted con todas las facultades de la ley que le confiere y con o sea, con la investidura de tal, puede tener acceso a la información cuando esto corresponde a una parte procesal, ¿no? Entonces, algunos difieren un poquito en ese sentido, ¿no? De que cómo es que estas últimas modificaciones quiebran un poco este principio del derecho procesal para que el juzgador pues se ponga, incluso dice, te estás poniendo del lado de la otra parte porque estás ayudando a ofrecer medios de prueba. Entonces, ¿cuál es la respuesta en todo caso? ¿Por qué se da estas atribuciones? Porque se entiende que finalmente el juzgador puede, en honor, en todo caso, en respeto, en búsqueda de este respaldo, o en todo caso de esta supremacía del interés superior del niño, no tener argumentos, tener medios probatorios que le permitan finalmente tener un pronunciamiento adecuado y justo, que finalmente esto refleje en el bienestar del menor, ¿no? Entonces, más o menos por ahí encuentran ustedes la justificación de que por qué hace tanto el juzgador. Ojo, el juzgador finalmente no lo va a hacer por la parte demandante. Se entiende que él va a procurar, en el mejor de los oficios, poder tener los suficientes medios probatorios para poder finalmente otorgar una pensión de alimentos, pues que acompañe a este menor al menos durante un buen tiempo, ¿no? Y que no nos estemos presentando ante pretensiones de aumento de pensión de alimentos, pues cada un mes, cada 2 meses, ¿no? Y ahí la pregunta, no sé si ustedes de repente les comparten, ustedes tienen la inquietud, siempre dicen, ¿cuánto hay que esperar para este aumento? La sentencia judicial, así como el acta de conciliación, surte sus efectos desde el momento que la suscriben, o en todo caso desde el momento que te notifican con el acta, con la resolución judicial, ¿no? Entonces, se entiende que al incumplimiento uno puede ejecutar, pero si no incumple al primer, al segundo, al tercer mes, yo puedo solicitar ya, por ejemplo, un aumento, una variación en esta pensión de alimentos. ¿Qué criterios podremos ahí nosotros adicionar
para ver si es que es prudente o si estamos en el tiempo adecuado para solicitar un aumento de pensiones. No. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tan próximamente ya necesitas un aumento de pensión? No. Entonces hay que analizar adicionalmente a eso qué es lo que viene con este caso, qué es lo que viene con esta persona que pretende, a puertas de haber recibido una sentencia judicial, ya solicitar un aumento de pensión de alimentos. No. Tal vez a veces unos por estrategia podrían decir, ok, ¿sabe qué, doctor, doctora? Pues presenté la demanda, salió la sentencia, no me fue favorable, apelé, tampoco me fue favorable porque confirmaron el monto, entonces me dijeron que mejor espere para que aumente la pensión, ¿no? Pero se olvidan que hay estos criterios, se olvidan de que no es automático. El aumento de la pensión, si bien es cierto, en su gran mayoría se otorga como tal, esto no deja de ser un criterio analizar o en todo caso a que el juzgador se detenga y piense si es que realmente amerita o no amerita un aumento de pensión. Entonces, no debemos confundir de que el aumento de pensión debe ser de manera automática y que yo tengo una demanda 100% ya admitida y declarada fundada. ¿Por qué? Porque vamos a ver que son dos criterios que van de la mano, o sea, no se pueden separar, no. Entonces, vamos a establecer cómo nosotros o en qué casos, por ejemplo, nos dan a entender que hay un aumento en las necesidades o que nos puedan entender cuando estemos en una situación de aumento de las posibilidades económicas, ¿no? Entonces, estos son, pese a que el articulado indica estos dos, las posibilidades y el estado de necesidad, siempre no hay que olvidarnos del resto, o sea, hay que hacer una interpretación un poco más extensiva del 481 y poder desglosarlo de manera que nos permita a nosotros también, para cada caso, tener las herramientas necesarias al momento del aporte probatorio, ¿no? Entonces, empecemos, ya hemos indicado, ¿no?, que debe existir esta obligación, este vínculo establecido por la norma, ya les indiqué, ¿no?, el orden de quienes están llamados a atender este llamado alimenticio, ¿no?, este llamado de asistencia, ¿no? Y o también por el que se crea a partir de un vínculo, en este caso específico, el del matrimonio. Entonces tenemos el estado de necesidad, posibilidades económicas y las circunstancias particulares. Si ven, resaltado en rojo, siempre está variación en el tiempo, porque los conflictos familiares, las relaciones interpersonales, pues nunca van a estar en un mismo status quo, siempre va a variar. Por eso mi indicación y mi recomendación, porque como varían, porque como modifican, el ser humano es una persona que va con el cambio y modifica su conducta. Entonces se hace necesario que estos acuerdos siempre, por favor, siempre los plasmen, ¿no?, en un nuevo acuerdo conciliatorio, en todo caso, acudan a la instancia judicial. Tal vez muchos se desaniman. No, doctora, es que sabe que hay un proceso para mucho tiempo. Ok, señor, ¿y hace cuánto tiempo pasó eso? Uy, hace 4 años. Señor, en 6 meses, en 5 meses, en 8 meses a lo mucho, yo hubiera podido tener un reajuste de su pensión que se adecue realmente a lo que usted está necesitando, a su actual situación laboral, a su actual carga familiar. Entonces, a veces por descuido, a veces por un poco de tal vez desconfianza, en todo caso, de no someterse a un nuevo proceso judicial, pues las partes prefieren no manejarlo en el ámbito privado, pero después se van dando cuenta de unas noticias que no les son muy agradables, ¿no? Entonces viene ahí el lamento, viene ahí las liquidaciones, viene ahí, ¿por qué no regule esto? Siempre es necesario que se regulen estas nuevas situaciones, ¿ya? Entonces, acá les estoy dejando de manera resumida qué condiciones o qué puntos deben tomar en cuenta en cada una de las variaciones que nos presenta el código que pueda sufrir esta pensión de alimentos, ¿no? Vamos a tocar en rojo el tema de aumento, que básicamente se da la variación del estado de necesidad del acreedor alimentario, la variación en la capacidad económica, ¿no? Y se regula el monto de la pensión de alimentos de manera prudencial, razonable y proporcional, ¿no? Aumento o reducción, guía eso. Después en el prorrateo, ya de repente en una sesión especial lo pueden chequear, pero básicamente se produce, ¿no?, ante esta concurrencia de los alimentistas o de los acreedores alimentarios
o de repente hay una diferencia muy abismal en cuanto a los montos de pensión que se han establecido de manera primigenia, y por ahí de repente hay un desequilibrio, un desbalance, que más allá de responder a reglas de suma, multiplicación, dividimos el 60 entre 6 y es a 10, responde más que a eso, a atender circunstancias particulares del alimentista, ¿no? Ahí de repente podemos ver que no todos los acreedores alimentarios pues tienen las mismas características, ¿no? No podemos hablar igual de un recién nacido, de un niño de 5 años, de un adolescente de 13, 14, de una persona que está ya terminando la educación secundaria y que necesita cierta preparación, tal vez preuniversitaria. Entonces, eso es lo especial, eso es lo bonito del derecho alimentario, que tiene que adecuarse a cada caso en particular. Por eso siempre nos sorprende a veces en pronunciamientos que en las sentencias judiciales pues ya parecen más como que cliché, ya vamos a copiar el qué es el interés, vamos a copiar qué son las necesidades y bueno, sí, amparo, ¿no? Cuando a veces se desconoce un poco la realidad de este niño que está siendo, ¿no?, expuesto a sus necesidades ante el órgano jurisdiccional. Y a veces, bueno, nos va a tocar en todo caso ante pronunciamientos que no responden a reales necesidades, pues ejercer el derecho de la doble instancia a efectos de que el juez pueda reevaluar esta situación y corregir, ¿no?, de cierta forma estas incongruencias que podrían contenerse en una sentencia judicial, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el tema del prorrateo, ¿no? Esta distribución equitativa. Ojo, equitativa no quiere decir, como había indicado en el ejemplo, vamos a dividir el 60% entre 6 y les corresponde 10. No, no es así. Equitativa responde a los propios criterios, a las propias características del alimentista. ¿Qué quiere decir, doctora? ¿Que uno le puede tocar 20, 15, 30? Puede ser, si las necesidades así las ameritan, se tendrá que realizar de esa forma. Pero tal vez sí, muy pocos casos me ha tocado en los que hay mucha pluralidad de acreedores alimentarios. A lo mucho he visto cuatro o cinco pequeñitos, en las que a veces el juez dice, bueno, voy a hacer lo más justo acá y si vamos a dividir el porcentaje pues entre los 5 niños, ¿no? A lo que corresponda, tal vez 15, 12 puntos por ciento, ¿no? Porque entrar a tallar y en alguna línea del tiempo todos van a llegar a tener la misma, más o menos las mismas necesidades. Entonces es un trabajo que corresponde a los juzgadores, pues hacerlo de manera concienzuda, hacerlo de manera detallada, determinada, en todo caso un poco más dándose el tiempo correspondiente para ver cada caso en particular, ¿no? Para ver, muchos dicen, se ha perdido esta inmediación del juzgador de ver con ojos propios qué es lo que está pasando en esta realidad, sin perder la objetividad que los obliga, ¿no?, a tener una postura imparcial, ¿no? Entonces también tenemos, por ejemplo, el cambio en la forma de prestado de los alimentos. Esto puede ser a pedido del obligado, a pedido del acreedor alimentario, de repente en atención a que las circunstancias particulares que así lo solicitan, pues tal vez tenga una mejor atención, ¿no? ¿Cómo puede variarse? Esto generalmente, muy pocas veces, a excepción de la conciliación, ustedes van a poder ver pronunciamientos, y casi nunca pronunciamientos judiciales en los que se establezca en forma de el pago, por ejemplo, en especies, o por ejemplo la atención de la pensión alimentaria por conceptos, ¿no?, fijos. Ya establezco que el señor pague la pensión, no sé, del colegio, tanto, muy difícil. Esto, sin embargo, sí lo pueden ustedes seguir evidenciando en los procedimientos de conciliación, ¿no? Los procedimientos conciliatorios en los que hasta la fecha no veo actas de conciliación en las cuales las partes de manera voluntaria han dicho, ok, papá se va a encargar de esto y el concepto es colegio y el monto es tanto, ¿no? El concepto es nana y el monto es tanto. Entonces, en todo caso, con las anotaciones o con las precauciones del caso, ver que estas actas pues finalmente sean ejecutables y no vuelvan a meter a las partes en este círculo de seguir discutiendo y discutiendo. Se supone que un acta te tiene que sacar de ese problema y dar solución al conflicto que están suscitando, y con mucha más razón tú dando la opción o tú dando la alternativa, ¿no? Acuérdense que acá quienes deciden, obviamente con una ayuda, en una empujadita del conciliador,
quienes van a decidir cómo se establece esa pensión son las partes, ¿no? Pero mal se hace, y eso sí es algo que tal vez es una crítica no a la figura de la conciliación, sino a quienes a veces ejercemos la conciliación, ¿no? Mal hacemos en dejar toda voluntad de las partes. Ojo, no hay la exigencia en la ley de conciliación de que aquellos quienes ejercen la conciliación obviamente sean abogados, sino aquellos que básicamente faciliten este acuerdo, faciliten esta comunicación. Sin embargo, no es tan bueno, estimados colegas, dejar toda la voluntad de las partes, porque si por las partes fueran, esos niños no ven amparados sus derechos. Porque si por las partes fueran, dejan la pensión de alimentos sujeta, no sé, por ejemplo, a veces he visto actas que la pensión de alimentos corresponde, y les había compartido creo un caso, la pensión de alimentos va a corresponder al pago del alquiler que tenemos dentro de la sociedad de gananciales, que compramos el departamento, entonces ese departamento se va a poner en alquiler y el alquiler es la pensión de alimentos de los niños. A veces se mezcla tanto derechos de la sociedad de gananciales, derechos civiles, con los derechos de familia, que llegado el momento, en el mínimo momento en que estas personas tienen nuevamente un conflicto, a ver, ¿cómo van a ejercer, cómo van a ejecutar esa acta? Que dejó de pagarme la pensión. ¿Y cuál era la pensión? El alquiler del departamento. ¿Y cómo van a sujetar el derecho de un niño condicionado al alquiler, por ejemplo, de un departamento? Entonces, estimados colegas, eso pasa. Hay actas de conciliación con esos tenores. Entonces, a veces uno dice, ay, ¿qué fue la voluntad de las partes? No, la voluntad de las partes a veces en su afán de celebrar acuerdos conciliatorios porque, bueno, están a puertas de un proceso de divorcio y es requisito para cumplir en la notaría, a veces firman realmente acuerdos que finalmente van en contra de los niños, en contra del derecho alimentario, ¿no? Entonces, claro ejemplo es eso, y no es uno, estimados colegas, hay varios. Hay varios acuerdos conciliatorios que los padres, ¿no? Mezclando un poco sus obligaciones, sus acreencias para con terceros. Ok, ¿sabes qué? Tal persona nos debe y cuando él me pague te vas a cobrar la pensión con eso. Y no es así. La pensión de alimentos tiene otra naturaleza, tiene otras características y no tiene nada que ver con las acreencias, con las responsabilidades de estos padres, por ejemplo, que están dentro de una sociedad conyugal, ¿no? En relación a sus obligaciones, sus acreencias frente a terceros. Entonces, lo que les comento, o sea, no, es grave para el niño cuando este alquiler no llegue, ¿no? ¿Con qué se va a atender sus necesidades? Y más aún conflictivo porque, a ver, ejecuten ese acuerdo conciliatorio. O sea, ¿quién le va a obligar a quién a alquilar el departamento, ¿no? Aparte, ahí se ve claramente las características y la connotación de estas pensiones de alimentos, ¿no? Creo que con ese ejemplo podemos un poco eh, eh, significar o darle algún ejemplo tangible a las características de lo que realmente significa una pensión de alimentos, ¿no? Entonces tenemos la extinción, ojo, extinción y exoneración es diferente en cuanto a la extinción, es porque han variado, en todo caso hay una condicionante porque ya el vínculo ya no existe, ¿no? Esto se presenta, por ejemplo, un claro ejemplo ante la muerte del obligado, la muerte del alimentista. Ojo, en caso de la muerte del obligado, nace este llamado de asistencia, este llamado de derecho natural, que si no hay un obligado, pues la ley ya ha establecido cuáles son aquellas otras personas llamadas por ley a poder atender este derecho alimentario, ¿ya? Obviamente, ante la muerte del alimentista, pues ahí sí se extingue el derecho definitivamente, ¿no? Y la exoneración, ojo, no es que se extingue el derecho siempre va a estar, el derecho de la asistencia mutua siempre va a estar, ¿no? Porque es un llamado natural, ya lo hemos indicado, pero procesalmente el interés para poder obrar, para poder interponer este tipo de demanda, pues simplemente tiene una condición, ¿no? Entonces, si varía con el tiempo, puede estar sujeta a esta exoneración, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos indicado, puede haber, por ejemplo, una disminución, un tema de puesta en riesgo de la propia subsistencia, ¿no? O haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista. Entonces, son dos figuras distintas
En una se extingue el derecho, en otro se extingue la acción, como conocemos en derecho civil. ¿Ya? Entonces, aquí ya empezamos a entrar ya un poquito más al proceso de aumento de pensión de alimentos y esto nos va a remitir al artículo 482. Permítame un segundo, por favor. Remitimos entonces al artículo 482 que precisa exactamente, ¿no?, el reajuste de la pensión de alimentos. ¿Y qué nos dice? La pensión de alimentos se incrementa o se reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que deba prestarlas, ¿no? Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, indica, entre comillas, lo voy a señalar, no ser necesario un nuevo juicio para su reajuste. Dicho reajuste indica que se puede producir de manera automática según las variaciones de dichas remuneraciones. Acá hago un alto porque si bien es cierto, cuando uno solicita una pensión de alimentos y esta es dada, por ejemplo, en porcentaje, vamos a establecer que en el año 2015, se estableció, digamos, en un 20%, ¿no? Ok, según este articulado dice no es necesario. Hay quienes dicen ya no cabe una demanda de aumento de pensión. Digo, pero ¿por qué no cabe una demanda de aumento de pensión? Porque el articulado dice que es automático. Ya, claro, si aumenta los ingresos del señor, el porcentaje reflejado, digamos, en efectivo, obviamente también va a haber un incremento y viceversa. Ese, creo yo, a mi consideración, y estamos libres de poder discrepar en ese sentido, eso es a lo que se refiere el articulado, ¿no? Que no es necesario, señor aumentado, eso se va a regular porque simplemente se hace el descuento por planillas y eso se va regulando, ¿no? Si, por ejemplo, ahí tuvieses un bono, ok, te van a aumentar tu pensión, está en tu planilla. Y si no realizaste horas extras, bueno, no hay ese plus adicional, ¿no? Pero siempre se preguntan, o en todo caso, doctora, ¿y si se ha establecido en porcentaje? ¿Quiere decir que ya no voy a poder aspirar a que ese porcentaje aumente? ¿Sí o no? No. Ojo, dice en relación a los efectos de cómo va a ir surtiendo esto, ¿no? Del incremento de los ingresos, por ahí un mes que sí percibe, como les había indicado, tal vez bonos, horas extras, es ese flujo, ¿no? Que va de la mano. Pero, por ejemplo, si eso se ha fijado en un 20, un 18%, amerita, pasado el tiempo, en todo caso, ¿me permitiría a mí solicitar un aumento de pensión o ya estoy imposibilitada? No. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ahí ustedes pueden concordar conmigo, discrepar y decir, no, doctora, ahí dice que se ajusta de manera automática y ya no tiene esa opción. Si estamos bajo ese precepto, se estaría cortando el derecho al acceso a la tutela efectiva, ¿no? Porque yo necesito que ese porcentaje sea reevaluado. No, pero es que es automático. No, lo que yo estoy solicitando es el aumento del porcentaje fijado. Si tú me dices que no puedo, me estás limitando el derecho del acceso a la justicia, ¿no? Y el derecho de que se reexamine nuevamente si ese monto de pensión, el porcentaje fijado, ¿no?, atiende o no las necesidades del menor. Entonces, como conclusión, pese a que hay una sentencia establecida en porcentaje, yo puedo solicitar el aumento de la pensión de alimentos, ¿sí o no? Ahí sí los dejo y vamos en comentarios. Sí, definitivamente, y sí se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque está solicitando el incremento del porcentaje eh, fijado en un momento, ¿no? Obviamente, tú al elevar el porcentaje, ¿no? Si lo elevan el porcentaje, lo que se refleje en efectivo, lo que se refleje, digamos, en lo que percibe el alimentista es mayor. Claro, tendrá que responder, obviamente, a que se acredite los dos bandos, ¿no? Sus necesidades y las posibilidades del señor. Doctora, pero él no ha cambiado de trabajo. Sí, pero tienes un porcentaje todavía libre que sí te demuestra que tienes capacidad económica y que sí tienes las posibilidades de atender este aumento que se está solicitando. Entonces,
ya será, a veces, estimados colegas, es cuestión de criterio del propio juzgador. Vamos a compartir dos pronunciamientos en favor y en contra, y cuál fue, digamos, el meollo del asunto para que en uno sí te otorguen y para que en el otro te denieguen tu aumento de pensión. ¿Ya? Permítame pasar. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros evidenciar, ¿no?, que este estado de necesidad, uy, ahí se pasó una C de más, ha variado y que en efecto se requiere una revisión por parte del juzgador para que nuevamente, ¿no?, se reevalúen estas dos circunstancias, no sea tanto de un mandato judicial o en todo caso de un acuerdo conciliatorio que estableció en su momento esta pensión de alimentos? Entonces, vamos a ver, cuando me llegue una consulta, evaluar si es que hay posibilidad de que me aumenten o no me aumente la pensión de alimentos. ¿Ya? Ojo, no en todos los casos declaran fundada una demanda de aumento de pensión de alimentos. Entonces, entremos a ver el estado de necesidad del alimentista. Esto quiere decir que es esta situación en la que se encuentra una persona a la cual se le hace imposible, ¿no?, proveer o todo atender sus propias necesidades, sea porque se encuentra en una edad etaria que no le permite, por ejemplo, trabajar y ser autosuficiente, o están en la vida dependiente, que estamos hablando de los menores de edad hasta los 18 años, o pasada esta etapa de dependencia, de vida de dependiente, se siguen manteniendo ciertas circunstancias que le impedirían, ¿no?, poder proveer sus propios recursos y atender su propia subsistencia, ¿no? Ojo, el estado de necesidad, hemos indicado que no se requiere que este alimentista pues esté en una situación de mendicidad, en una situación de ya no poder sobrevivir. No se requiere, ¿no?, que esté, digamos, en un estado calamitoso para poder solicitar una pensión. Hemos hablado en otras sesiones que la pensión de alimentos no solamente atiende las necesidades vitales urgentes, ¿no?, las comunes, vivienda, educación, la alimentación propiamente dicho, ¿no?, la salud, sino también, ya hemos compartido algunos ejemplos también de lo que son estos de los denominados alimentos congruos, ¿no? Entonces, no se necesita estar en un estado de, vamos a llamarlo así, lo han puesto literariamente, en un estado de mendicidad para poder pedir alimentos. Los alimentos van a ser solicitados en la medida que se requieran para poder lograr un desarrollo integral. Incluso ya hemos hablado que el concepto de pensión de alimentos ya no se está limitando a solamente decir es todo lo que se necesite para su desarrollo o prepararlo para, para que tenga un oficio y más adelante se pueda valer por sí mismo. Ya el concepto de pensión de alimentos ya ha trascendido estas limitaciones y ahora indica que esta pensión debe estar orientada para garantizar un desarrollo integral, tanto físico, emocional, incluso el espiritual. Entonces, imagínense que ya este concepto ya no es tan limitado, ya no es tan tradicional, ¿no? Ya se está hablando de el derecho a una pensión de alimentos que le permita a esta persona, pues, un desarrollo en su máxima expresión en todas las esferas de su vida, ¿no? Siempre dicen, bueno, el ser humano está conformado mente, espíritu, físico, mental. Ya, todo eso tiene que englobar una pensión de alimentos. Un poco con casos notorios, ya lo hemos visto, sobre todo cuando en la farándula o en redes sociales se ven personajes, ¿no?, que obviamente se exponen o en todo caso exponen parte de esta, y es muy bonito poder analizar desde esas perspectivas, porque generalmente cuando son muy notados estos casos uno recién puede entrar a evaluar cada caso particular, ¿no? Les había compartido, por ejemplo, el caso de este futbolista con la madre de sus hijos, ¿no?, que, por ejemplo, reciben, me parece, 40.000, 70.000 soles de pensión, ¿no? Y a veces uno dice, ¿cuál es el estado de necesidad de esos niños con esa pensión?, ¿no? Entonces, claro ejemplo es ese. El estado de necesidad no solamente es porque se requiera comer. Claro, hay otros casos en los que es vital, en las que
a veces entre mamás, cuando a veces uno va al juzgado y dice, oye, pero felizmente te pasa, aunque sea te pasa algo, a mí no me pasa nada, ¿no? ¿Y cómo puedes reclamar más? Está bien, yo que tú estoy tranquila, callada, con que pague el colegio quedo feliz, con que pague parte del, no sé, de la movilidad estaría feliz, ¿no? Entonces, ahí nosotros analicemos que cada caso en tema de pensión es distinto y no se puede medir a todos con la misma regla, ¿no? Entonces, volviendo a ese estado de necesidad, haciendo hincapié a que esta necesidad no requiere un estado de suma mendicidad, de suma pobreza, sino que va más allá a atender en general, en global, el desarrollo integral de este niño. Haciendo las salvedades, claro, estimados colegas, que la media de las pensiones de alimentos, pues ya más o menos uno sabe que también responde a la propia realidad económica, no solamente de las familias, sino la realidad económica de nuestro país, ¿no? Y hay estos casos excepcionales que dicen, esto es una cachetada a la pobreza, ¿no? O sea, mira las pensiones tan altísimas que solicitan, mientras hay otros niños que literalmente, estimados colegas, buscan pensiones de 80, 100, 200 soles. Entonces, es claro, es una realidad que contrasta muchísimo, ¿no? Y lamentablemente, pues, final, finalmente quienes están ahí en medio de poder o expensas de ver si es que se le atiende o no se le atiende su derecho alimentario, pues son los menores de edad, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo podemos nosotros establecer de que estamos frente a la posibilidad de ya pedir un aumento de pensión de alimentos, ¿no? Primero, en torno a las necesidades de un menor de edad. Obviamente acá vamos a detallar en cuanto a la edad, o en todo caso un tema que responde netamente a la cronología, o en todo caso a las etapas de desarrollo de todo ser humano, ¿no? Primero estamos los recién nacidos, los infantes, la niñez, viene la adolescencia, ¿no? Entonces, antes de que cumplan la mayoría de edad, la persona pasa por estas etapas y en cada etapa se hace necesario, ¿no?, la atención de necesidades específicas y ciertas que respondan a su grupo etario, ¿no? Hay menores de edad o hay niños, por ejemplo, recién nacidos, algunos tendrán que necesitar fórmulas, ¿no? Hay otros que simplemente necesitan la leche materna y sus necesidades van variando, ¿no? Pero se entiende que en cada etapa del desarrollo se van a ir presentando ciertas necesidades particulares que deben ser atendidas por quienes están llamados y obligados a poder asistir a este menor de edad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Evidentemente, hay quienes prefieren, por ejemplo, al nacimiento de un menor de edad, de un recién nacido, bueno, establecer la obligación alimentaria. Pero se hace lógico, ¿no?, que este niño siempre va a crecer y siempre sus necesidades van a ir en aumento, ¿no? Y es a veces un poco incoherente hacer entender, o en todo caso fundamentar, que por el propio paso del tiempo también van aumentando las necesidades de todo menor. Por eso que viene ahí, por ejemplo, la premisa de que en el caso de los menores de edad sus necesidades se presumen, ¿no? No hay necesidad más de mayor aporte probatorio, porque es lógico que todo niño que tiene una vida dependiente, que depende únicamente de sus padres, necesita que alguien lo atienda. No hay otra forma. Entonces, para el caso particular de los menores de edad, sus necesidades se presumen siempre. Doctora, ¿y entonces por qué se hace necesario aportar medios probatorios? Va a depender mucho, porque depende del monto de tu pensión de alimentos. Si tú finalmente quieres que el juzgador tenga una base, tenga conocimiento de a cuánto ascienden estas necesidades, las necesidades ya se presumen. O sea, ya tienes el 50% ganado. Las necesidades se presumen, o sea, no se cuestiona. En menores de edad eso no se cuestiona. O sea, un padre no puede decir, no me has acreditado cuánto gastas de comida semanal, o no me has acreditado que el niño está en educación. Incluso ahí ya estaríamos lidiando un poco con exponer a los menores a no matricularlos en la edad que les corresponde y que ya inicie su desarrollo educativo, ¿no? Entonces, a veces resulta un poco ilógico que las partes, en todo caso, digan, no me ha acreditado, doctor. Doctor, la señora no ha acreditado
en qué colegio está, no ha acreditado cuánto gana, cuánto come, no ha acreditado que necesita cuánto gasta en salud. Esas necesidades se presumen porque estamos hablando de una persona con vida dependiente que tiene como representantes legales, incluso mal llamados cierta incapacidad civil, ¿no? Y que necesitan de su progenitor, de su progenitora, para que puedan respaldar, para que puedan, digamos, llamar y en todo caso reclamar este derecho, ¿no? Ahora, ¿por qué se aporta medio probatorio al momento de establecer la pensión? Porque si ya tienes ganada, o en todo caso ya tienes establecido el derecho, hay que ver, hay que hacerle ver al juez a cuánto asciende estos gastos mensuales. Más aún, estimados colegas, cuando las pensiones, digamos, sobrepasan un poquito la media, ¿no? A veces he tenido pensiones que sí resultan bastante onerosas, ¿no? Y claro, se hace necesario, señor, señora, si usted me permite, en todo caso me está informando que la pensión asciende a 7.000, 11.000 soles, necesito saber con qué lo respaldo. No te estoy diciendo que me acredites que están estudiando, te estoy diciendo que me acredites cuánto asciende ese pago. O sea, hay colegios acá en Lima que las pensiones, las mensualidades nada más, por ejemplo, son 3.000, 4.000 soles. Entonces, si esas pensiones son de esa magnitud, sí se hace necesario dar un aporte probatorio al juzgador para que garantice el cumplimiento de eso, o por lo menos se atiende esa necesidad. Porque si tú le dices al juzgador, sí, mi hijo está cursando estudios primarios, ya el juzgador va a decir, sí, sí te creo, ¿no? Y te pondrá la pensión, o en todo caso escuchará la otra parte y verá su capacidad y fijará la pensión. Es distinto que le digas, mis hijos, por decisión de ambos padres, vienen estudiando hace 3, 4 años atrás en esta institución educativa en la que la pensión son 3.000 soles. Entonces, de eso no puede bajar. Por eso es que mi pretensión son 7.000, 10.000 soles. Entonces, cada caso hay que adecuarlo de manera concreta para también analizar qué medios probatorios vamos a ofrecer, ¿ya? Otro punto, por ejemplo, con relación a los estudios universitarios, que es en este caso particular en mayores de edad, el requisito indispensable para que la pensión de alimentos se siga manteniendo vigente, ¿no? Ojo, incluso pasado los 18 años, la obligación de alimentos va a seguir existiendo en todo caso hasta los 28 años de edad. A veces dicen, no, ya cumplió los 18, ya me voy a liberar de esa obligación y ya va a ser adulto y ya que tome sus decisiones, que se ponga a trabajar. Pero la pensión de alimentos se extingue hasta los 20, o sea, digamos, se extiende hasta los 28 años de edad, entendiéndose que hay el cumplimiento de este requisito indispensable que es, pues, que venga cursando estudios superiores satisfactorios. Estudios superiores técnicos o de capacitación. La norma no te exige que sean universitarios, que sean de instituto, no, que sean de otros centros de formación técnicos, por ejemplo. La norma no establece eso, ¿no? Entonces, es genérico siempre y cuando estés estudiando de manera satisfactoria. Ahora, ¿qué es de manera satisfactoria? 11, toda la vida, 11, 11, sí. Mientras apruebes y sigas pasando de ciclo, sigas pasando de semestre o sigas pasando de, no sé cómo preparen sus currículas, sus mallas curriculares, no. Mientras vengan desarrollándose de manera positiva, el 11 vale. O sea, simplemente no tiene que estar al lado, ¿no? Acá abro debate porque me encontré con un pedido de un adulto ya, porque 24, 23 años, terminó muy temprano la etapa universitaria y solicitaba en todo caso la pretensión era que se siga manteniendo para costear estudios de maestría. Entonces acá abro debate porque unos estarán a favor indicando, oye, ya tienes 24, 25, acá en nuestra realidad todos trabajamos y estudiamos. En todo caso, no un poquito traerlo a la realidad, a ver cuál es nuestra realidad económica, pero si el papá o si el obligado puede, merece o no merece que se le reconozca la pensión de alimentos para estudios de posgrado, de maestría. ¿Ustedes qué dicen? O sea, ¿es atendible o no es atendible? No. Ahí tendrá que ver mucho no solamente las posibilidades económicas
¿no? Sino también, por ejemplo, la calidad de vida que inicialmente le dieron. De repente sí lo destinaron únicamente a que su preparación académica culminaba con un grado de maestría, un grado, no sé, no solamente con el título universitario. Otros dirán, no, doctora, porque ya a determinada edad uno podría, están levantando las manitos, a determinada edad uno ya podría valerse por sí mismo y si ya tiene un grado académico, un título universitario, bien podría ya empezar a ejercerlo para poder atender los próximos estudios, grados académicos que tenga, ¿no? Entonces hay un solo pronunciamiento en los que eh, sorprende tal vez un poco, ¿no? En las que otorgan una pensión de alimentos para atender o para en todo caso seguir costeando estudios de posgrado, o sea, maestrías, ¿no? Entonces, cada caso es particular. Tendríamos que evaluar cuáles han sido los criterios para poder establecer o en todo caso para poder permanecer con una pensión de alimentos, incluso pasado, digamos, la media, ¿no? Se entiende de que esta persona no tiene carga familiar nueva, o sea, sigue íntegramente dedicado al estudio, ¿no? Entonces ahí les dejo la pregunta si estarían ustedes de acuerdo o no están de acuerdo, ¿no? Cuando ven un aumento de pensión de alimentos para atención de estudios ya de maestría, por ejemplo, de posgrado, ¿no? Por orden natural nos dice, oigan, ya he llegado el momento, ya unos grandes más bien toca retribuir a nuestros padres, ¿no? Porque hicieron el esfuerzo, ya uno con la preparación académica, con los grados, con los títulos que podamos tener, pues ahora corresponde revertir la figura y nosotros ser quienes ayudemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos padres ya también han avanzado en edad, ya también para ellos la condición de la variabilidad del tiempo también les ha llegado. Entonces ya no estaremos frente a un papá que estaba trabajando cuando se fijó la pensión de alimentos, sino estaremos a un padre, por ejemplo, que ya es cesado, que ya es jubilado, que tiene definitivamente otras condiciones en cuanto a salud, su estabilidad laboral, ¿no? Entonces hay que analizar cada caso en particular y hasta dónde, ¿no? El derecho puede reconocer de manera equitativa para ambos, ¿no? Porque por bien hemos dicho que la pensión va a seguir hasta los 28, pero ¿qué hacemos con el otro lado, con las condiciones especiales de este obligado a pasar la pensión de alimentos, ¿no? Ahora, otro escenario en los que podemos ver un aumento de pensión. Dice, con relación a un proceso de disolución de vínculo matrimonial, pasible de revisarse pronunciamientos que previamente establecieron una pensión de alimentos. ¿Qué es lo que pasa? El juez de familia, ustedes verán que antes del pronunciamiento, digamos, declarando fundada la demanda que disuelva el vínculo matrimonial, debe y está en la obligación de atender primero las pretensiones accesorias, sobre todo si es que hay menores de edad todavía dentro o que hayan sido procreados dentro de esta relación conyugal. Entonces, previo a que ellos se separen, previo a que ellos o a que se tenga esta declaración judicial, debe atenderse estas condiciones: tenencia, régimen de visita y la pensión de alimentos. Los tres, para ver cómo antes de la disolución vamos a dejar a estos niños o a menores de edad, ¿no? Que pese al rompimiento del vínculo matrimonial, sigue vigente las obligaciones paterno-filiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en un proceso de divorcio han interpuesto la demanda y previamente no ha existido, digamos, un pronunciamiento en cuanto a tenencia, régimen de visita y pensión de alimentos, pues este juzgador va a tener que emitir pronunciamiento estableciendo pensión de alimentos, estableciendo tenencia y estableciendo régimen de visitas. Una vez amparados estos derechos, bueno, señores, ahora sí voy a atender su pretensión principal, que es la de divorciarlos, ¿no? En cambio, ahí, digamos, no hay mayor problema, no hay mayor interpretación, porque vamos a tener recién un pronunciamiento estableciendo las obligaciones paterno-filiales en cada uno de los procesos, ¿no? Que se convierten en pequeños procesos dentro del proceso principal, que es el de divorcio. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya a un proceso de divorcio llegamos con antecedentes, llegamos con procesos judiciales previos? Y en este caso, con una pensión de alimentos
ya establecida de manera anterior a la interposición del proceso de divorcio, digamos, por causal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, esta pensión de alimentos se tiene que ofrecer, en todo caso, la sentencia se ofrece y se indica al juzgador, sabe que es señor juez, y tienes dos opciones, ¿no? Esta es una oportunidad para que esta pensión de alimentos se reevalúe, se revise, ¿no? Y finalmente haya un pronunciamiento, tal vez incluso modificando el monto de aquella pensión. Como doctora, pero acá ya se pronunció un juzgador, ya hay una sentencia, es posible de que esta pensión de alimentos sea revisada, pues se ha precisado que el juez de familia, el especializado que ve materia del divorcio, podría en todo caso, si es que es obviamente a petición dentro de la acumulación de pretensiones, si es que es petición del demandante, sea revisada, en todo caso se aumente la pensión. Dentro de ese proceso se puede hacer, sí, sí se puede hacer porque este juzgado va a tener que analizar lo que hemos dicho siempre. La pensión de alimentos ha variado, el transcurso del tiempo ha pasado y las circunstancias particulares también han pasado. Entonces, dentro de un proceso de divorcio por causal, ¿no? Podría revisarse en todo caso si estas condiciones han variado y si amerita o no el aumento de pensión, la variación en la forma de prestar los alimentos. En todo caso, en conclusión, podemos llegar a que en un proceso de divorcio incluso también pueden atenderse como pretensión accesoria modificar esta pensión de alimentos en cuanto sea en todo caso aumentado. La única recomendación es que al momento del planteamiento de la demanda sean muy precisos y separen, por ejemplo, en la exposición de los hechos, ¿no? La exposición de los hechos en relación a las causales invocadas y después tengan a bien, en todo caso, como recomendación o en todo caso te lo exige así el juzgado, puedas separar dentro de tu escrito, ¿no? Eh, aquellos hechos y aquellos medios probatorios que van a fundamentar tus pretensiones accesorias. ¿Qué quiere decir? En una primera parte yo podré detallar mis fundamentos de hecho y mis medios probatorios en relación a la causal que invoco y en una segunda parte cuáles esas condiciones por las cuales yo solicito el aumento de pensión, ¿no? Exponiendo los hechos como si fueses una demanda de aumento, la detallas dentro de tu exposición de los fundamentos de hecho. De manera así que al juzgador le das por partes, ¿no? Cuáles son los hechos y cuáles son los medios probatorios, cuáles son los argumentos por los cuales tú estás eh, solicitando esta variación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros de manera corrida hacemos la exposición de los hechos y vamos mezclando las pretensiones y vamos mezclando si una es originaria, si una es accesoria, si una es principal, si una es de manera accesoria. Entonces, por técnica, en todo caso, o por orden, separar, si tú deseas dentro de este proceso hacer un reanálisis, una reevaluación de esta pensión de alimentos, poder precisarla de manera tal que también le aportes al juzgador, ¿no? Un paréntesis y que vea que amerita un aumento de pensión de alimentos con los medios probatorios, con la exposición que corresponde para acreditar estos dos criterios, ¿no? La necesidad, el aumento de las necesidades y las posibilidades económicas del obligado a prestarlas. Entonces ahí hemos tratado con relación a un proceso de disolución de vínculo matrimonial, también es pasible de poder revisarse estos pronunciamientos que previamente ya establecieron una pensión de alimentos. Doctora, ¿y un juez de familia puede modificar? Sí, el juez de familia tiene facultades para regular estas situaciones y no quiere decir que se está, digamos, que se contraviene un tema del juez natural y lo demás, ¿no? Porque se entiende que este juzgado tiene que velar por sobre todas las cosas y mucho más allá, ¿no? El interés superior del niño. Tanto así que ustedes van a ver que en procesos de familia el juez debe y está en la obligación, en la medida de lo posible, de atender toda la problemática de este niño y no mandar a las partes a que inicien en los juzgados, en los jueces naturales, cada pretensión, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, claro, me viene a la mente en tema de
La única excepción, en todo caso, que ustedes pueden ver en los procesos de violencia familiar, el juzgador tiene la facultad de, por ejemplo, dar asignaciones anticipadas de alimentos temporales, ¿no? Pero finalmente va a derivar, o en todo caso va a pedir a las partes que inicien el proceso en el juez natural. Diferente es al juez que va a tratar el divorcio. ¿Por qué? Porque disuelto el vínculo matrimonial y si se ha generado, si se ha procreado niños dentro de esto, se tiene que atender. O sea, es una obligación, así también lo establece el código. Debe pronunciarse en relación a estas materias de manera anexa, de maneras conexas a la pretensión principal, que es la disolución propiamente dicho, ¿ya? Digamos, otra situación en la que estaríamos frente a un aumento de pensión de alimentos, pues es la presencia o en todo caso la continuidad de una discapacidad. Hay casos muy notorios, por ejemplo, de niños que nacen con una condición especial, con una discapacidad especial que a veces va a ser permanente en el tiempo, ¿no? Entonces, así cumplan la mayoría de edad, ¿no? Esta condición, este diagnóstico de repente de alguna enfermedad que les impida un desarrollo normal, ¿no? Que les impida, por ejemplo, acceder al trabajo o desarrollarse simplemente con todas sus capacidades, finalmente impiden que esta persona pues pueda obtener una vida dependiente, ¿no? Y hay ciertas condiciones, habrán ciertos diagnósticos que finalmente los mantengan en esta vida dependiente y por el paso del tiempo, esta condición no va a variar. En todo caso, el derecho les sigue asistiendo y ellos podrían, en todo caso, sus representantes, no, podrían solicitar el pago de la pensión. Acá se abre una pequeña ventana. Ustedes de repente ya con las últimas modificaciones a la figura de la curatela, ¿no? Ya no existe esta figura, sino se abre el tema de las salvaguardas y el apoyo judicial, ¿no? ¿Quiénes serían las personas si no fuesen los representantes inmediatos, ¿no? A poder atender este llamado, o en todo caso iniciar las acciones legales para poder eh, solicitar la pensión de alimentos en caso pues no se haya establecido de manera primigenia cuando eran menores de edad, no. Entonces ahí no hay discusión en cuanto a la representación, mamá o papá que tenía el cuidado puede solicitar. Si pasa la mayoría de edad, obviamente sí se van a encontrar con esta dificultad, le llamaría yo, ¿por qué? Porque, estimados colegas, lamentablemente la intención de la modificatoria de la curatela y varían o cambian todo el proceso y ahora le llaman las salvaguardas, no es tan rápido, no es tan efectivo como se pretendía lograr con estas modificaciones. Entonces ahí van a encontrar tal vez una puerta un poquito difícil de abrir en cuanto a rapidez, en cuanto a inmediatez, ¿ya? Y estado de salud o condiciones específicas. Acá básicamente es lo que coincide mucho con el tema de la presencia de una discapacidad o estados de salud. Ha habido casos, por ejemplo, muy lamentables en los que se han dado condiciones de salud cuando uno ya tiene cierta medio dependencia, ¿no? Niños que, por ejemplo, sufren lamentables accidentes o en todo caso son diagnosticados con alguna enfermedad grave que amerita procedimientos médicos muy dolorosos, muy costosos, de largo tiempo. Entonces, son condiciones que válidamente van a meritar que esta pensión de alimentos pues sufra un aumento, ¿no? en el porcentaje. Entonces, hasta ahí hemos hablado del estado de necesidad y el caso, creo que el caso más genérico, ¿no? Estimados colegas, es que ambos padres, siempre al nacimiento de un menor de edad, pues deciden o demandar o en todo caso establecer la pensión de alimentos en un acuerdo conciliatorio, ¿no? Porque, digamos, las necesidades o en todo caso, dado el tiempo, amerita que sean atendidas, pero ocurre este transcurso inevitable de tiempo. O sea, sí o sí ese niño va a crecer. Entonces, sí o sí, sus necesidades lo van a acompañar y estas van a ir aumentando. Precisando acá como nota que los acuerdos conciliatorios que establecen pensiones de alimentos pueden sufrir sus variaciones en la misma vía, quiere decir en la vía
de la conciliación extrajudicial o en todo caso de haber agotado el intento conciliatorio, pues tienen la libertad de poder ir a la vía judicial. Sin embargo, no ocurre lo opuesto. ¿Qué quiere decir? Aquel acuerdo o aquella pensión de alimentos establecida en una resolución judicial no puede estar sujeta a un acuerdo conciliatorio, a una variación. ¿Por qué, doctora? Los lineamientos del Ministerio de Justicia están así y aparte se indica de que un acuerdo conciliatorio no podría variar los fundamentos, los argumentos de una decisión jurisdiccional. Hay quienes están en pro y en contra de la conciliación. Los que dicen que están en pro dicen, pero no debería ser así porque un acuerdo conciliatorio es como si fuese una sentencia. Los que están en contra dicen, no, las actas de conciliación no son sentencias. Las actas de conciliación tienen carácter de sentencia, que es muy distinto. Ya la controversia ahí se las dejo si es que eso no es si corresponde. Pero lo que el Ministerio de Justicia en sus lineamientos y en la Ley de Conciliación y en su reglamento ha precisado es que no se pueden someter a procedimientos conciliatorios resoluciones judiciales para aumento o para reducción de pensión, ni exoneración. Lamentablemente van a tener que ir a la misma vía. No les va a servir porque si ustedes van con su acuerdo, por ejemplo, al centro de trabajo, con su acuerdo de conciliación en las que le reducen la pensión, la entidad, el empleador les diga al señor, no, yo acá solamente recibo orden del juez. Entonces, no te va a servir. No tendrás que ir a la vía judicial. Y si las partes están de acuerdo, bueno, te allanas, no contestas o si te presentas la audiencia, sí estoy de acuerdo porque, bueno, ya amerita la reducción, ¿no? Pero no van a poder modificar este acuerdo conciliatorio ya a través de un acta de conciliación. Revisen los lineamientos del 001-2016 del Ministerio de Justicia, ¿no? En el cual se precisa, ¿no? Los lineamientos para una adecuada prestación del servicio conciliatorio. Ahí está. Así lo pueden digitar y descarga. ¿Qué hace precisamente estas acotaciones, estas contingencias, ¿no? Ojo, un comentario en todo caso. La ley de conciliación no está presta para que nosotros los conciliadores la interpretamos. La ley se cumple tal cual, ¿no? Nosotros no tenemos la potestad de interpretar la norma, decir, oye, ¿sabes qué? Yo conciliador voy a interpretar de esta forma. No. Tú aplicas el reglamento y punto. Lamentablemente es así, porque nuestras facultades como conciliadores son limitadas, están preestablecidas, ¿no? Entonces no podemos excedernos de aquellas. Entonces hasta ahí hemos hablado del estado de necesidad y miren los argumentos en todo caso que se establecen en las sentencias, ¿no? Para producir o en todo caso para fundar demandas de pensión de alimentos, ¿no? Detallado todo la exposición de la parte demandante, la contestación indica, ¿no? En relación al incremento de las necesidades del alimentista, ¿qué dice? La accionante, con el propósito de acreditar el incremento de las necesidades del alimentista, el nombre, refirió que desde el proceso primigenio han transcurrido, primigenio, ¿qué quiere decir? El acta de conciliación. Han transcurrido más de 4 años, hecho que es probado mediante el acta de conciliación número tanto, el mismo que es corroborado por el demandado, por cuanto a la actualidad las necesidades han incrementado y por tanto el apoyo económico que debe brindar el demandado en su calidad de padre resulta de suma importancia para su desarrollo integral y profesional. Esta posición se encuentra en pleno sustento en el artículo 472 del Código Civil, así como el amparado en la Convención de los Derechos del Niño. Normatividad aplicable a los casos como el presente, de conformidad también con la Constitución Política del Perú. Entonces, miren acá, hacen acotación a que han pasado ya 4 años desde que se celebró el acuerdo conciliatorio. Otro pronunciamiento que también va en relación al transcurso del tiempo. Dice, respecto a la variación del estado de necesidad del acreedor alimentario, en efecto consta en el caso de autos que desde la pensión fijada en el año 2018 a la fecha han transcurrido 2 años. Miren, a diferencia, el otro fue 4, este fue 2 años. 2 años y 10 meses, siendo que cuando se fijó la pensión de alimentos tenía 7 meses de nacido y en la actualidad cuenta con 3 años y 6 meses. Porque dicho menor de edad se encuentra en edad escolar, ¿no? Y que se desprende de su propia, y que esta necesidad se desprende de la propiedad, razón por la cual resulta innegable,
que las necesidades del acreedor alimentario se han incrementado por el concepto del tiempo transcurrido, inicio del etapa escolar y por su propiedad, necesidades cuya satisfacción tienen que ser debidamente garantizadas por sus progenitores, ¿no? Bueno, ahí de manera proporcional y en cuanto a todos los otros criterios que también debe considerarse, ¿no? Entonces, miren ustedes que uno de los fundamentos más recurrentes en tema de sentencias por aumento de alimentos es simplemente el transcurso del tiempo y que se entiende de que todo niño está sujeto a este incremento de necesidades en acompañamiento al cumplimiento de sus años, ¿no? Entonces, eso es, siempre van a recurrir a ese fundamento, ¿no? Pero como le hemos indicado, en aumento de pensión y todas las variaciones que se puede sujetar una pensión de alimentos, hay dos partes. Las necesidades del menor y ahora vamos a ver las posibilidades económicas del obligado a llamar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evidenciar entonces que el estado de necesidad ha variado y que se requiere ser revisado nuevamente? Entonces, ahora veamos el otro lado. ¿Qué argumentos, doctora o estimados colegas, pueden atender los obligados que se ven con una demanda de aumento de pensión de alimentos? A veces dicen, no, ya te la van a aumentar sí o sí. Hay algunas luces, estimados colegas, algunas esperanzas para que esto no sea de manera automática, ¿no? En todo caso, indica, ¿no? Ya, y este articulado lo hemos detallado, indica el 481 que no es necesario realizar la investigación rigurosa en relación a los ingresos del demandado, no obstante, la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho. Acá está, creo que acá está el secreto, en todo caso, lo que nos podría ayudar a evitar un aumento de pensión de alimentos de manera automática, la carga de la prueba. Haciendo la contingencia, en todo caso haciendo la anotación de que esto rompe un poco con las nuevas facultades que tiene el juzgador de pedir información a RENIEC, a SUNAT, a registros públicos, a la propia SUNEDU, por ejemplo, ¿no? A ver qué es lo que pasa con este acreedor alimentario, a ver si se encuentra o no se encuentran estas posibilidades, ¿ya? Acá. Entonces, ¿qué nos da a nosotros, digamos, ciertos criterios para ver si es que se puede o no se puede solicitar un aumento de pensión de alimentos desde el lado de las posibilidades económicas del obligado? Primero, en relación a su estado, por ejemplo, hay personas que con el transcurso del tiempo, más allá de atender las obligaciones alimentarias, también tienen derecho, estimados colegas, a que por el producto de su trabajo puedan ir avanzando en la esfera laboral, en la esfera patrimonial, en la esfera económica. A veces mal se entiende de que la única obligación que tiene el padre o la madre que ha sido sentenciado por pensión de alimentos es para con los hijos, ¿no? Y no es así. Esta persona también tiene otros aspectos, también tiene otros ámbitos de su vida que tratar. Incluso en sentencias de alimentos, los juzgadores le indican a la demandante, que en la mayoría vamos a poner el caso de que son las mamás, le indican a la demandante, señor, señora, el señor, si bien es cierto, tiene una obligación para con sus hijos, también tiene derecho de gozar de los frutos de su trabajo, de los frutos de su esfuerzo, y por tanto, no todo su sueldo, no todos sus ingresos tienen que estar destinados solamente a atender las obligaciones paterno-filiales. ¿Por qué? Porque él va a cumplir un 50% y usted también. Entonces, no pretenda que esta persona que trabaja, que se esfuerza, que se prepara, que se capacite, todo lo que gane, todos los ingresos que pueda percibir únicamente va a ir para sus hijos, sino estaría, como dice, viviendo para pagar la pensión. Y no es así. Se entiende que esta persona también, dentro del trato digno, cualquier persona debe de tener ciertas proyecciones en el ámbito personal, patrimonial, económico. Entonces, tiene que ver mucho, por ejemplo, su condición crediticia, su situación financiera. Hay personas que bien cumplen la pensión, pero de repente se les ha presentado algunas otras circunstancias que le impiden, ¿no? En todo caso, o presentan deudas, presentan temas de hipotecas, temas de préstamos bancarios
Por N razones, estimados colegas, nadie está a salvo de algún accidente, de alguna enfermedad o simplemente de querer avanzar de repente con la adquisición de propiedades, ¿no? O sea, no se le puede limitar, por el hecho de tener una obligación alimentaria, no se le puede limitar a que no pueda desarrollarse en los otros ámbitos de su vida, ¿no? Por ejemplo, respecto a sus ingresos, si han variado o no. Este condicionante es bastante importante que lo tomen en cuenta porque, como les había precisado, si un 60% solamente han afectado, un 20, un 30%, tienes otro porcentaje libre, en teoría, para ser afectado, ¿no? Eso no importa, estimados colegas, siempre y cuando se acredite que sí cuentas con las posibilidades económicas. No necesariamente tu sueldo haya aumentado, pero si cuentas con las posibilidades económicas, es muy probable que se vea afecto y te puedan, en todo caso, hacer un incremento más o menos proporcional, ¿no? Para que se establezca un nuevo quantum alimentario. Lo que sí deben de precisar, en todo caso, se salvan aquellos, son los que, por ejemplo, han presentado una nueva carga familiar acreditada. Muchas veces dicen, doctor, doctora, o en audiencia, no, es que tengo mis hijos, yo no se puede aumentar, pero señor, tiene que acreditar, tiene que ofrecer las partidas de nacimiento, tiene que ofrecer el acuerdo conciliatorio con la mamá de estos nuevos niños. ¿Para qué? Para que no haya un incremento mayor, o sea, para que no se afecte ese porcentaje, ¿no? Porque a veces con decir no basta, tienen que acreditarlo, ¿no? Entonces, los nuevos probatorios, carga familiar es muy fácil. O la partida de nacimiento, y no necesitas tener un acuerdo conciliatorio, porque a veces muchos en el apuro dicen, me van a demandar y ¿sabes qué? Con la nueva pareja que están por el momento en buenos términos, firman acuerdos conciliatorios, incluso sobrepasando el límite legal del 60%, ¿no? Pues para que no me cobre todo, para que no me aumente. Y después cuando pelean con esta nueva pareja, ahí se arma el San Quintín, como indica. Ahora, pues, ¿cómo regularizamos esa situación? Y van a tener que hacer un prorrateo. ¿Quién demanda a quién? Porque probablemente el señor no esté al día con las pensiones. Entonces se genera mayor conflicto, mayor preocupación para el obligado, ¿no? Pero condición primordial o en todo caso que permitiría que el juzgador se detenga antes de aumentarte la pensión es que si es que se ha generado nueva carga familiar, ¿no? Porque si hay nueva carga familiar no puede afectar los derechos alimentarios de estos otros niños. Siempre debe ponerse en conocimiento si es que hay nuevos niños. A veces dice, no, es que no quiero que se entere porque si se entera que tengo nuevos hijos me hace problemas y no me va a dejar ver a mi niña o a mi niño, ¿no? Entonces, el tema de régimen de visita, señora, atiéndalo en su proceso correspondiente, pero no ponga en riesgo su quantum alimentario, le van a subir la pensión, muestre la partida de nacimiento, o sea, dé a conocer que hay carga familiar, ¿no? Y si tienen acuerdos conciliatorios, también de ofrecer. Ahora, advertencia, aquellos que para, digamos, no correr el riesgo de que les aumenten el monto de la pensión de alimentos, celebran acuerdos conciliatorios, por ejemplo, con la mamá, o sea, con la abuela de los niños, ¿no? Y establece pues 30%. Tengan mucho cuidado porque hay juzgadores, se pueden ustedes chocar con juzgadores que no vean a bien digamos, esta salida, ¿no? ¿Por qué? Porque el juzgador bien puede hacerte la exhortación, indicarte de que en primer lugar tus obligaciones son para con tus hijos, ¿no? Tu mamá o tu ascendiente, en todo caso tu mamá, no es que quede en segundo lugar, pero hay un orden de prelación. Entonces te va a llamar la atención y te va a decir, señor, usted, sabiendo que tiene obligaciones en primer orden, no puede generarse nuevas obligaciones con su mamá, porque primero tiene que tener a sus hijos. Entonces, ¿por qué se genera más obligaciones alimentarias cuando sabe que en primer orden están sus niños? Y además, como estas celebraciones de estas actas de conciliación a veces son un poquito para sacarle la vuelta a la ley, dice, acredítame que estás cumpliendo con esa obligación alimentaria. ¿Dónde están los depósitos mensuales? Porque si es cierto que tu mamá necesita tu apoyo porque tú eres de los 8 hijos que tiene, tú eres el único que la puede apoyar, acredítame dónde están tus depósitos mensuales.
Entonces ahí el juzgador se va a dar cuenta que lo que han querido hacer es disfrazar la realidad para que el quantum alimentario pues no sea aumentado, ¿no? Y finalmente, ¿no? En torno a su edad, a la capacidad y a la aptitud para el trabajo. Acá juega mucho porque también con el paso del tiempo, el acreedor alimentario también avanza en edad. Entonces, por ejemplo, hay personas que, y son muy recurrentes estos casos, de las personas que están en servicio, que son parte de las Fuerzas Armadas, que inicialmente les hicieron el descuento, esa pensión los acompañó, ese descuento los acompañó hasta que se retiraron, y pasa mucho en en las cajas militar, ¿no? Y ese descuento sigue, incluso después de haber cesado, siguen haciéndole descuento, siguen haciéndole descuento. Pero esas personas ya han dejado de ejercer la profesión, ya están en su proceso de cese, de repente se están dedicando únicamente al descanso, porque después de tantos años de servicio prefieren estar en casa descansando o teniendo actividades que les implique menores esfuerzos, ¿no? Pero hay una pensión que respondía a ciertas circunstancias y que a la fecha ya no reflejan la realidad. Entonces se hace necesario, por ejemplo, exponer eso y que por un orden natural, por un llamamiento natural, incluso la figura debería invertirse. Ahora sería, ¿no?, los hijos que ayuden a este padre, que ayuden a esta madre, que de cierta forma les ha aportado con una pensión de alimentos por muchos, varios años. Doctora, es que usted no me puede decir de que este papá, esta mamá, a quien le han demandado para que cumpla la pensión, ahora yo tenga que responder. Acuérdate que tú 18 años has estado en una vida dependiente de tu representante legal. No necesariamente tu papá no quiso pasar la pensión, simplemente fue una decisión de manera unilateral, consensuada, en todo caso, autoanalizada por tu representante legal. Entonces, eso es un tema a discutir también, si es que corresponde o no corresponde, después que la figura se invierta y sea el adulto mayor que pide una pensión de alimentos para sus hijos, ¿no? Entonces ahí lo dejo para que ustedes evalúen o no evalúen, dependiendo obviamente de la postura de cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente la aptitud para el trabajo, la capacidad de trabajo, con la edad, estimados colegas, pues ya no vamos a tener la misma vitalidad, ¿no? Las características del trabajo también van a ir variando y por tanto amerita en todo caso, ¿no?, una reevaluación en cuanto a si procede o no procede un aumento de pensión de alimentos. ¿Ya? Entonces, doctora, aquí hay una única salvedad que la jurisprudencia nos da. Doctor, entonces, si siempre los niños van a ir en aumento y siempre van a ir en aumento también sus necesidades, entonces que declaren fundadas todas las demandas. No es tanto así. ¿Por qué? Porque el juzgador tiene que ver con medios probatorios si esta capacidad económica también está estable o ha aumentado, ¿no? Entonces, qué es lo que precisa la jurisprudencia, ¿no? Que en cuanto a la pensión de alimentos para las posibilidades económicas del obligado, dice que en este sentido y según los argumentos que expone el acuo, esto es una apelación, el solo hecho del paso del tiempo justifica el incremento de la pensión de alimentos, criterio nada más distante de la realidad y visión parametrada, la que demuestra en dicha sentencia, pues si únicamente atendemos a una consecuencia lógica del paso del tiempo, tendríamos pues entonces que todas las causales en las que se pretende un aumento de pensión de alimentos deberían ser declaradas fundadas sin excepción. Equívoca interpretación que refleja la resolución apelada, ¿no? La prestación alimentaria se fija teniendo en cuenta los dos factores, estimados colegas, no están separados, van de manera conjunta y que deben ser analizadas, evaluadas entre sí por el juzgador al momento de poder apreciar todo el aporte documentario. La prueba fundamental acá, estimados colegas, es el aporte probatorio. Si la parte, y a veces yo me cuestiono porque digo, cuando llegan las demandas, digo, mejor que no conteste, porque si no contestas la demanda, no estás aportando, ni siquiera aportas la declaración, el requisito de que te exige para la admisibilidad de tu contestación, ni siquiera vas a aportar la declaración jurada y ni siquiera vas a aportar tus boletas de pago. Y me he pasado de manera a veces sorprendente que digo, mejor que no contesten mis demandados, ¿no? Porque
en las sentencias de pensión de alimentos, dice, el señor está rebelde, no se ha presentado, pero importa mucho que la parte demandante no pueda acreditar esta capacidad. O si la parte demandante de sus hechos y sus nuevos probatorios dice, bueno, el demandante, bueno, sí trabaja, pero si no lo acredita, el juzgador no va a tener cómo establecer esta capacidad, esta posibilidad económica, a menos que sea muy diligente y muy oficioso y levante información de las entidades públicas, ¿no? SUNEDU, SUNAT, SUNAR, RENIEC, registros públicos. Que muy pocos juzgadores, la verdad, he visto que sean muy diligentes, ¿no? Muy juiciosos a buscar. Tendría que ser la parte técnica la que dé ahí el puntillazo y inque, digamos, la inquietud del juzgador para que él busque y declare de oficio y declare la necesidad de tener medios de oficio, ¿no? Medios probatorios de oficio. Entonces, la clave, estimados colegas, es en el aporte probatorio en cuanto a la capacidad económica del obligado. Este pronunciamiento, miren, consecuentemente, atendiendo que el demandado no ha aportado al proceso documento que genere convicción en el juzgador, se concluye que éste se dedica a una actividad económica que por máxima de experiencia permitiría generar ingresos no menores a una remuneración mínima vital. Acá no hay aporte probatorio, el señor no se presentó, no contestó, fue declarado rebelde. ¿Y qué hace el juzgador? Bueno, sí o sí hay que atender esta pensión, sí o sí hay que ver si es que se acredita o no se acredita esta condición. ¿Y qué es lo que hace el juzgador? Establece un tope, miren ustedes, permite generarlo, la máxima experiencia dice, no, que por lo menos tú debes de ganar el mínimo vital. Entonces, teniendo la suma de los 930 soles, según para el año que se estaba cursando, 2018, suma que le permite incrementar la pensión de alimentos fijada inicialmente. Aunado a ello, se requiere el mayor de los esfuerzos posible del demandado a fin de que cumpla idóneamente con sus obligaciones parentales, tanto más si de autos no fluye documento alguno que acredite que ostente impedimento o incapacidad para el trabajo. En consecuencia, el demandado se encuentra en la posibilidad de asumir el aumento de la pensión de alimentos establecida a su cargo. ¿Ustedes creen que el señor ganaba el mínimo vital? No. No, simplemente el señor no se presentó, no contestó, no ofreció y la parte demandante no pudo acreditar. Porque, ¿qué es lo que decía en este caso en particular? Decía, el señor, el demandado es ingeniero y tiene las posibilidades económicas, porque cuando yo lo conocí, él estaba estudiando ingeniería y él ya se graduó y ahora es un ingeniero exitoso y ahora sí me puede pasar una pensión adecuada. ¿Qué es lo que hizo el juzgador? Buscó en la SUNED, o sea, lo que lo salvó acá el señor es que nunca registró su título. Entonces el juzgador buscó en la SUNEDU y en la SUNEDU no existía el título registrado. Entonces, con eso se desacredita o se desbarató, ¿no?, la versión de la parte demandante, quien indicaba y no probó que el señor era ingeniero, ¿no? Entonces, el juzgador, en su considerando, indica, si bien la parte demandante expresa que a la actualidad el demandado sería un ingeniero o estaría ejerciendo la profesión de ingeniería y esto le podría repercutir mayores ingresos, no se ha logrado acreditar que el señor, luego de hacer la búsqueda en la SUNEDU, tenga título registrado a su nombre. En este proceso el señor no se presentó, estimados colegas. No se presentó, fue rebelde y la sentencia, o sea, gol para él, ¿no? Porque la pensión en base a los 930 no significaba mayor afectación a sus posibilidades económicas. Pero muchos dirán, doctor, entonces contesto o no contesto. Algunas personas van a decir, no, doctora, me voy a quedar, y sí debí contestar, y sí debí aportar, y sí. Entonces, esa duda ya será cuestión de manejarlo con el cliente, a ver como estrategia legal, si es que nos sirve o no nos sirve presentarnos o contestar la demanda, ¿no? A veces me pasa, digo, mejor ni conteste, señor, y que solito, claro, dependiendo vamos a ser sinceros, ¿no? Siempre vamos a tener que buscar, en todo caso, dentro de lo que sea justo y equitativo y razonado, tratar de buscar lo mejor para el cliente, porque finalmente, estimados colegas, pues nos buscan para que les podamos asistir,
Ahora, punto aparte está aquellas pretensiones que son muy descabelladas o aquellas obligaciones que de manera irresponsable no quieren atenderse, ¿no? Pero finalmente el cliente busca para que sea el menor impacto posible como resultado de un proceso judicial, ¿no? Y en el mejor de los casos no se le afecte nada. Pero bueno, también ahí va nuestro llamado de señor, tiene que cumplir la pensión, pues, ¿no? Hay que ser un poco consecuente también. No, doctora, yo sí le paso, ¿no? Son otros intereses. Bueno, ya es cuestión de tú cómo conectas o en todo caso, cuál es la narrativa que te dicta tu cliente, ¿no? Pero en temas procesales, estimados colegas, mucho tiene que ver, en este caso particular del aumento de pensión de alimentos, el ofertorio, el ofrecimiento de pruebas, ¿no? Mientras no se acredite la estabilidad o en todo caso el incremento de esas posibilidades, el juzgador va a tener muy pocas herramientas para poder fundamentar válidamente, ¿no? una sentencia. Porque imagínense que diga, sí, vamos a aumentar y ¡pum!, te eleva mucho. ¿A mérito a qué? Si la sentencia tiene que estar fundamentada en los medios probatorios que se ofrecen en la etapa correspondiente, que son admitidas dentro del proceso, a mérito a que tú, o de dónde sacas que yo ahora gano un montón de dinero. Entonces, esa sentencia podría decaer en nula porque no está fundamentada de manera objetiva en medios probatorios. Las sentencias únicamente deben responder a los medios probatorios ofrecidos dentro del proceso, ¿no? Entonces, ese era, miren, la calidad o la condición del demandado dentro del proceso fue declarado rebelde, ¿no? Y a veces, si eres de la parte de la mamá, a veces dices, uy, te quedas con esa impotencia, ¿no? De decir, y si eres de la parte del demandado, dices, ay, qué chévere, porque, bueno, es una pensión bajita, ¿no? Tendrá que esperar la señora que estas condiciones se modifiquen, o en todo caso esperar un tiempo prudente para ahora sí buscar, ¿no? Cómo acreditar que ha aumentado sus capacidades. Para eso nos va a ayudar siempre. Traten siempre de cerrar las opciones y ofrézcanle al juzgador todo, ¿no? En SUNAT, registros de propiedad y registros vehiculares. ¿Por qué? Porque puede tener poder adquisitivo, ¿no? Entonces, si tienes poder adquisitivo es porque produces dinero. Si produces dinero, tienes fuentes de ingreso. Y si tienes fuentes de ingreso, tienes aptitud para trabajar. Entonces, cierren con eso. La OCE, aptitud para el trabajo y capacidad para trabajar. Ahí te ponen en Excel, estimados colegas, el número de orden, la entidad a quien prestaste y cuándo te pagaron y cuándo te pagaron. Y sacas una constancia de proveedor para el Estado que sea activo y dices, estás trabajando. ¿Para qué tendrías tú una constancia de proveedor de manera activa si no lo usas? No, no, para tener tu registro ahí activo por si acaso. No, es porque estás a la espera, estás en búsqueda de convocatorias y eres postor. Entonces, no me vas a decir de que no, igual en temas de la SUNAT, ¿no? Ah, tengo 30 empresas, pero doctora, ninguna declaro, pero están activos, entonces dales de baja si no los estoy utilizando. Porque a mí en SUNAT me parece que estás activo y eso me da a entender que sí ejerces actividades económicas, ¿no? En tema de RENIEC, busca, o en todo caso, a ver si es que con cuidado y con precaución no aparece un menor que tú no conozcas que existe. Porque si a sabiendas vas a un proceso judicial con aumento de pensión, sabiendo que hay nueva carga familiar, no pretendas que esta información no sea expuesta en algún momento en el juzgado, en el proceso. Y tu pensión de alimentos simplemente no va a ser aumentada. Entonces, no, mucho roche pasa a uno. Dice, señora, ¿no sabía que tenía hijos? Sí, sí sabía. ¿Y por qué no nos avisó? Mire, tiene 4. Entonces, ¿cómo pretende un aumento de pensión de alimentos? No es más bien, ahora le van a hacer prorrateo, ¿no? Le van a bajar el monto. Y la SUNEDO, como ya les había indicado, pues, para ver la aptitud para el trabajo, ¿ya? Y finalmente, ya, para darnos unos tiempitos a las preguntas, acá el proceso de alimentos se presenta, en todo caso, quien es competente para revisarlo es aquel ante el juzgado que estableció la pensión alimentaria primigenia. Doctora, entonces tengo que ingresarlo con el mismo juez que estableció la pensión. No, se hace referencia a la competencia, o sea, al juzgado, que es el juez de paz letrado. No necesariamente si tienes una sentencia, por ejemplo, que le emitió el primer juzgado de paz letrado de Surco y San Borja, tengas que ingresarlo o con un escrito. Te van a solicitar y te van a requerir que inicies una nueva acción. ¿Qué quiere decir? Ingresas un proceso desde cero por mesa de partes y de manera aleatoria se va a distribuir en el juzgado que corresponde.
claro, a veces se interpreta como que voy a este juzgado y desarchivo el caso y digo, aumenta la pensión. No, la interpretación no es así, aunque a veces puede llevarnos a pensarlo así. ¿Qué quiere decir? Que es ante el mismo juzgado. ¿Qué quiere decir? Ante el mismo juez natural que estableció la pensión de alimentos. ¿Qué quiere decir? El juez de paz letrado. ¿Ya? También así lo precisa el artículo 9.6 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Que establece que la competencia de los juzgados de paz letrado para conocer demandas de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos. La vía procedimental, siempre acuérdense que hay una distinción cuando se tratan de pensiones de alimentos para menores de edad y cuando se trata de alimentos para mayores de edad. Menores de edad, proceso único, es proceso simplificado, y en los mayores de edad, el proceso sumarísimo, que cumple medianamente las etapas del proceso, de un proceso ordinario. En cambio, en el único, siempre hay simplificación, siempre hay concentración, siempre hay solidaridad y economía procesal, ¿no? Y ya hemos tratado, por ejemplo, el proceso en sí de alimentos, ¿no? Que en un solo autoamisorio, en la resolución del autoamisorio, pues podemos tener hasta la fecha la asignación anticipada, los medios probatorios de oficio y demás, ¿ya? Y les dejo una condicionante acá. ¿Hay impedimento ante la existencia de liquidaciones de pensiones devengadas para poder presentar aumento de alimentos? O sea, en paralelo, ¿sí o no? Y finalmente, si es que algunos intentan, les dejo los acuerdos jurisdiccionales. Esto es del año pasado, o sea, es reciente ya. En cuanto a las asignaciones anticipadas en los procesos de aumento de pensión, la conclusión de los magistrados es que, ¿sabes qué? No es necesario, o en todo caso no hay la obligatoriedad, o en todo caso vamos a ponernos de acuerdo que en los casos de aumento de alimentos no vamos a dar asignaciones anticipadas. ¿Por qué? Porque ya hay una pensión primigenia, ya hay una pensión anterior que está atendiendo las necesidades del niño. Entonces, mientras se resuelve el fondo, hay una pensión. No es como la pensión de alimentos donde no hay nada previo, donde no existe un antes, ¿no? Y se hace necesario que en lo que dure el proceso, pues se atienda estas necesidades. En cambio, acá precisan y como acuerdo jurisdiccional han concluido que la procedencia y las medidas cautelares de asignación anticipada solo está destinada para los procesos de alimentos, aunado a ello que el derecho alimentario ya está asegurado con la pensión fijada en el proceso de alimentos primigenio. Eso es como dato adicional y creo que nos quedan unos minutitos ahora sí para poder ver las preguntas, compartir un poco, y por ahí he visto que están levantando la mano. Eso sería todo, estimados colegas. Espero que les haya servido la información, los datos, los ejemplos que más o menos he podido compartir con ustedes, y sobre todo estos datos adicionales en lo que respecta. Esta pregunta, si existe un impedimento, no, tú puedes solicitar un aumento de pensión, pero ¿cómo vas a pedir aumento de pensión si te debe? Ojo, el hecho de que me deba no es porque realmente no pueda, ¿no? Generalmente deben porque no quieren. Y si no podían, tenían que haber realizado su proceso de reducción de pensión, ¿ya? Entonces no hay impedimento, ustedes pueden solicitarlo a la par, ¿no? Y en línea de tiempo ver desde qué momento se aumenta la pensión para tu liquidación. Entonces, generalmente a veces por estrategia legal sí funciona, porque los señores se asustan y empiezan a ponerse al día. Señores o señoras, ¿no? Empiezan a ponerse al día. Ojo, que exista liquidación de pensiones no es porque no puedan, porque si no pudiesen, hubiera un proceso de reducción. A veces es porque no quieren, ¿no? Entonces, no hay ningún impedimento para poder hacer los dos procesos en paralelo, ¿ya? Ahora sí, estimados colegas, eso sería todo en cuanto a la ponencia y nada, quedamos quedo a su servicio para las preguntas, para las consultas o las dudas que hayan quedado. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Tener activo su cámara, eso sí, es un requisito primordial para que puedan interactuar con nuestro docente. Es una pregunta por estudiante y ser preciso. No hay ningún caso particular, sino lamentablemente en segundo desactivo el audio del participante. Primero vamos a dar prioridad, ¿sí?, a los participantes que han estado con su cámara activa desde toda la ponencia, ¿sí? Doy pase a Walter Torres. ¿Cómo estás, Walter Torres? Buenas noches. Está activo tu audio. Luego paso por Jorge Luis. Doctora, muy buenas noches.
Buenas noches, doctor. Eh, con la salvedad que todavía soy estudiante y va a disculpar si tan mal formulada la pregunta. Doctora, cuando ya se ha fijado la pensión de alimentos, yo he escuchado casos que, por ejemplo, a veces el padre tiene el seguro de salud, pero no lo quiere afiliar, sabiendo que solamente tiene que llenar un formato que no le afecta en nada, pero no lo quiere hacer. ¿Hay forma, doctora, que se le puede asegurar a su menor? Porque en el 472 dice, ¿no? Dentro de los alimentos también está la asistencia psicológica y de la asistencia médica. Pero bueno, ahí viva mi pregunta, doctora. Supone que ya está, pero ¿puede ahí la posibilidad o hay cómo pedirle si existe eso, doctora? Gracias. Gracias, doctor. Mira, si es que la demandante es muy valiente, muy osada, yo mando una carta notarial juntando la partida de nacimiento de mi hijo. En todo caso, solicito una entrevista que muchas veces lo hace con el área de asistente social. Voy con mi partida, ¿saben qué? Es derecho de mi hijo, acá está la partida de nacimiento de mi menor niño, solicito que se le actualice la información en el seguro y si no quiere hacer, le mando una carta notarial, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Damos pase a Jorge Luis. Jorge Luis, está activo tu audio. Una pregunta, por favor, ¿sí? Ningún caso particular. Sí, doctora, buenas noches. Doctora, una Buenas noches. consulta. ¿Cuál sería lo recomendable para interponer una demanda de alimentos? ¿Por monto fijo o por porcentaje? Teniendo en cuenta, doctora, que a veces, muchas veces, están en planilla y a veces los despiden o ellos mismos no se despiden. Entonces, ¿cuál sería la forma recomendable, no? Para que se pueda cobrar los alimentos. Gracias, doctora. Miren, muchas gracias, doctor. Mire, lo más efectivo a veces resulta ser el descuento por planilla, porque si conoces la empleadora, si conoces la dirección, si tienes los datos de la empleadora, a veces resulta ser mucho más efectivo. Hay casos en los que resulta de manera correcta y de manera muy práctica y la pensión corre simplemente sencillo, o sea, corre sin mayor problema, pero eso no exonera, en todo caso, eso no le salva a que en algún momento el señor se desaparezca y hay que estar como que en especie de persiguiéndolo para que informe al juzgado cuál es su nuevo centro laboral, que eso debería ser una obligación y así lo establecen, ¿no? ¿Sabes qué? Cambias de trabajo, informa al juzgado para que nuevamente oficie. Estimados colegas, lamentablemente, si del 100% en el tema de porcentaje funciona, siempre va a haber un porcentaje que pues nos falle y que hay que estar en una situación de perseguir al obligado alimentario. En monto fijo es más práctico, ¿sabes qué? No se somete a en qué periodo, en cuánto porcentaje, acredítame. No, es monto fijo, tú pagas y completo, ¿no? Entonces, depende cada caso en particular, tienen que analizar. Obviamente, una persona que está con un trabajo estable, entre comillas, porque creo que ya nadie de esa estabilidad no goza, sería muy práctico, ¿no? Señora, ¿sabe qué? De frente, descuento por planillas porque tiene mayores beneficios, pero hay también sus salidas para que no se cumple esa pensión, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Damos pase a Emily. Emily, está activo tu audio. Por favor, una pregunta referente al tema. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches con todos. Señorita, mi pregunta es la siguiente. ¿El hermano de la madre podría poder pedir la custodia de la menor, ya que la madre ni el padre se están haciendo cargo de la menor? Estimada colega, ahí tienen que ver el tema de tutela, porque si el niño está en ha sido o no está atendido en sus necesidades por quienes son los primeros a llamar, tienen que iniciarse un proceso de tutela, ¿no? Tienen que verlo, ¿por qué, o sea, por qué está desatendido? ¿Por qué está bajo el cuidado de de esa tía en todo caso, ¿no? Ojo, quienes están legitimados para iniciar los procesos son los representantes legales. A su ausencia están quienes ejercen su tutela, pero previamente tienen que ser declarados como tal. La recomendación es informe, en todo caso, cómo es que han quedado esos menores de edad bajo su cuidado, ¿no? Y si es así, tiene que estar reconocido con una resolución administrativa. De repente les ayuda bastante el tema del ministerio, ¿no? Que se establezca, pero ya estaríamos entrando ahí al tema de exposición de los menores que están en un estado de abandono, ¿no? Mayor detalle tendría que saber cuáles son las condiciones de esos dos menores si están o no están dentro de un proceso de abandono, pero en respuesta tendrían que ellos ser declarados como
o sea, tener la tutela de esos menores. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Damos pase al doctor Freddy Klaus. Adelante, doctor, gracias por estar activo durante toda la ponencia con su cámara. Una pregunta, por favor. Sí, buenas noches, doctora. Quería saber, por favor, si me podría orientar. Cuando hay una liquidación de alimentos de 1.500 soles y al demandado no se le puede ubicar, ¿qué procedimiento se podría hacer para que se pueda cobrar ese tipo de pensión de 1.500 soles y no se vuelva a la pensión que puede ser, por ejemplo, de 350, 250 por el sueldo mínimo? ¿Cuál sería el procedimiento para poder efectuar ese tipo de devengados o cobrar esos tipos de alimentos que han sido sentenciados a 1.500 soles? Doctora, hay un pronunciamiento en el cual se ha acordado, si es que se tiene dudas, si es que se aplica en monto porcentaje o en todo caso no se sabe cuáles son los ingresos del demandado, se va a tomar en cuenta la remuneración que percibe en su última boleta. Ojo, ya se ha estandarizado ese criterio. Cuando cambian de trabajo no se sabe, se va a tomar en cuenta para la liquidación la última en porcentaje, ¿no? El último monto que recibe en su boleta. Para cobrar, estimados colegas, notifiquen, o sea, sigan con el procedimiento. Eso, lamentablemente, si no es ubicado, confirmen que esté notificado en el domicilio de RENIEC, en el que aparece en su DNI, y eso es válidamente notificado y que, o sea, que sigue el trámite correspondiente, y eso va a derivar al final en una omisión a la asistencia familiar, ¿no? Excelente, doctora. Y finalizamos la exposición con Félix y Rosa, los dos últimos que han tenido activos sus cámaras. ¿Sí? Félix, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctora, y muy buenas noches con todos los presentes. Doctora, puntualmente, en la pensión de alimentos, la figura del porroteo es aplicable en las actas de conciliación. Nada más, muchísimas gracias. Doctora, su audio. No se preocupe. Ya, listo. Doctor, hagan el prorrateo a nivel judicial, porque establecer las obligaciones, pueden haberse establecido las obligaciones en vía conciliación y tener todas sus sentencias judiciales, pero háganlo a nivel judicial, porque se va a establecer así digamos, más fidedigna el porcentaje correspondiente, ¿no? Pueden haber obtenido, como les indico, las pensiones de actas de conciliación, pero hagan su prorrateo a nivel de instancia judicial. Excelente, doctora. Y cerramos con Rosa. Doctora Rosa, con usted es la última pregunta de la sesión. ¿Sí? Doctora Rosa, ¿puede activar su audio? Si no, damos pase a la doctora Rocío Varillas. Sí. Lamentablemente no puede activar su audio, entonces doy pase a la doctora Rocío Varillas y con usted cerramos la exposición. Doctora, muy buenas noches. Ante todo, muy buena ponencia. Mi pregunta era concreta. ¿Se puede solicitar variación en la forma de prestar los alimentos y aumento en la misma demanda? Sí, doctora, se puede solicitar los dos. Solamente tenga cuidado con una cosa. Debe establecerse de manera irrefutable, de manera que no haya duda, cuánto es el monto de la pensión de alimentos que se quiere establecer. Por ejemplo, si fue establecida en porcentaje, debe usted acreditar a cuánto respondía en efectivo. ¿Para qué? Para que el juzgador tenga el tope acreditado y no le baje, porque tiene que decirle, voy a cambiar de porcentaje a monto fijo, ok, pero el monto fijo, por ejemplo, del 30% era 1.000 soles, por tanto yo voy a solicitar el aumento sobre esa base. Pero doctora, acredítelo, porque si no le da herramientas al juzgador, el juzgador se va a imaginar de que esa pensión fuera 100 soles y sobre los 100 le va a hacer el aumento. ¿Cuál aumento? Si lo que estás haciendo es reducirme más bien la pensión de lo que ya percibía. Entonces, se puede hacer en un mismo proceso, sí, pero establezca la referencia, o sea, establezca su tope y acredítelo. O sea, acredite, ¿sabe qué? Mi 20% era 1.000 soles, ahora yo pido 2.000 soles. Y acredite la secuencia, en todo caso, acredite la regularidad de ese porcentaje en soles, para que el juzgador no le baje
porque él no sabe cuánto es en efectivo. Entonces, no se olvide, acredite, ponga los vouchers de depósitos del señor en los que se pueda sacar una media de cuánto era ese porcentaje. Sí se puede, doctor, en un proceso.